Hola a todos, mi nombre es Alejandro Sardón. Hoy vamos a ver un tema de mecánica teórica. Dentro de la cinemática del cuerpo rígido, vamos a ver algo de geometría del movimiento rotacional. En particular vamos a ver la rotación finita. La rotación finita es un problema central en la cinemática del cuerpo rígido, dado que la rotación finita no es un vector. Para verlo en forma sencilla, vamos a hacer un sencillo experimento. Aquí con mi celular vamos a considerar un sistema de referencia X y Z. X estará hacia allá, el Y estará hacia arriba y el Z perpendicular, es decir, hacia ustedes. Coloquemos el celular en esta posición y vamos a darle dos giros o dos rotaciones finitas sucesivas. Vamos a hacer una rotación positiva de 90 grados en X, que será esto, y una rotación positiva en Y de 90 grados, que será esto. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que la pantalla quedó mirando hacia mi izquierda. Bien, volvemos a la posición inicial y ahora vamos a invertir el orden de la suma de los dos giros. Vamos a hacer el giro de 90 grados primero en Y y ahora el giro de 90 grados en X. Y la pantalla ahora quedó mirando hacia ustedes. Es decir, que yo, si yo invierto el orden de la suma, da un resultado distinto la rotación finita. Bueno, esto claramente nos indica que la rotación finita no es un vector. Vamos a caracterizar la rotación finita de un cuerpo rígido y vamos a pensar que el cuerpo rígido, identificaremos dos puntos, cualquiera del cuerpo rígido. El cuerpo rígido estará en rotación pura en torno al punto O y observaremos un punto, que es este, que es P sub I de P inicial, y otro punto, una rotación finita posterior, el P sub F, que es posición final. Este es el vector R sub I, que me da la posición respecto del centro de rotación del punto en el instante anterior, y este otro es el vector que me da la posición RF de R final en la posición final. En el plano que genera P sub I y P sub F, que es el punto A, tengo las proyecciones de los vectores R sub I y R sub F en el plano PI, PFA, y esas proyecciones son los vectores P sub I en azul y P sub F. Esta P es minúscula y esta P es mayúscula porque es un punto. Esta P es minúscula, que es este vector. Lo mismo allá. Y este es el versor normal en donde se encuentra el ángulo de rotación perpendicular al plano. ¿Qué tenemos en este dibujo? Bueno, en este dibujo tenemos llevado al plano del pizarrón el plano P sub I a P sub F, para ver las magnitudes en verdadera dimensión. Tenemos el punto A, el punto P sub I y una rotación finita caracterizada por el ángulo Φ, tengo el punto P sub F. También tengo los vectores P sub I minúscula, P sub F minúscula, que caracteriza la posición de los puntos en la posición inicial y en la final. Claramente el delta R es el vector que une P sub I y P sub F. A ese delta R lo vamos a descomponer en dos componentes, delta R1 y delta R2 con los sentidos indicados. Entonces, delta R será delta R1 más el vector delta R1 más el vector delta R2. Vamos a trabajar en forma separada con cada uno de ellos para encontrarle un formato. Delta R1. Delta R1 es P sub I
menos P sub F, que es igual a P sub I, por el coseno de phi. Es decir, este vector que está ahí. Así que es menos P sub I, 1 menos coseno de phi. Este menos es debido a que tiene sentido contrario al P sub I. Bien, aquí vamos a utilizar algunas identidades que nos van a ayudar. Vamos a utilizar la identidad vectorial A y vamos a utilizar la identidad trigonométrica D. Vamos a aplicar ambas en simultáneo en la expresión para R, delta R1. La A y la D. P sub I resulta ser n por n por Ri y 1 menos coseno, 2 seno cuadrado de phi sobre 2. Acá podemos pensar en lo siguiente. Fíjense, pensemos qué significa esto geométricamente. El versor n multiplicado escalarmente por el vector Ri me da la componente de Ri en n. Y multiplicada por el versor n me da, si esto es n, y esto es Ri, este es el vector n por Ri en n. Y la resta me da este vector, que es el que estoy necesitando. Es decir, P sub I. Bien. Esto es delta R1. Para delta R2 es P sub F, que es igual a P sub I, por el seno de phi. Y eso lo escribo como n por Ri por el seno de phi. Sabemos que delta R, voy a escribir acá, sabemos que delta R es R final menos R inicial, vector posición para el punto en la posición final menos el vector posición del punto en la posición inicial. Y delta R es la suma de delta R1 más delta R2. Entonces es n por, este por es producto vectorial, por el seno de phi, más n por Ri por 2 seno cuadrado de phi sobre 2. Este es un triple producto vectorial. Bien, esta ecuación es la ecuación fundamental para la rotación finita. Vamos a ver dos de sus formas. Vamos a definir el ángulo gamma como tangente de phi sobre 2 en n. El vector gamma, definimos al vector gamma como tangente de phi sobre 2 en la dirección de la normal. Y esto podemos decir que es el módulo, que es la tangente de phi sobre 2 en n. Esto nos permite escribir la ecuación fundamental para la rotación finita en términos de gamma. Entonces, voy a escribir RF será igual, este RI, o sea, delta R es todo esto, que es RF menos RI. El RI lo paso al otro miembro con el signo positivo, entonces me queda N por RI, donde dice N irá, hagamos una operación acá. Acá N es el vector gamma dividido gamma. Aquí. Entonces, donde dice N aquí, 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 sustituyo por esto. Bien.
Entonces, R final va a ser N gamma sobre gamma por RI por el seno de phi más gamma sobre gamma por gamma sobre gamma por RI 2 seno cuadrado de phi sobre 2. Ahora vamos a utilizar las siguientes identidades. Vamos a utilizar la identidad E y la F. La identidad E y la F. Sabiendo que como ya hemos definido al ángulo gamma, la intensidad del vector gamma como tangente de phi sobre 2, observen que el seno cuadrado de phi sobre 2 lo puedo escribir como gamma cuadrado dividido 1 más gamma cuadrado. Aquí. Y el seno de phi lo puedo escribir como 2 veces gamma dividido 1 más gamma cuadrado. Entonces, sigo acá, RF es vector gamma sobre gamma por RI por el seno de phi. Seno de phi es 2 gamma, 1 más gamma sobre 2. 2 gamma, 1 más gamma cuadrado, perdón. Más gamma sobre gamma por gamma sobre gamma por RI, 2 seno cuadrado de phi sobre 2. Seno cuadrado de phi sobre 2 es esto multiplicado por 2. 2 gamma cuadrado, 1 más gamma al cuadrado. Saco factor común el denominador y el 2. Acá este gamma se cancela con este y este gamma cuadrado se cancela con estos dos. Entonces, sale factor común de... Acá falta algo. Esto es RF, falta sumar RI al final. Aquí, más RI. Delta R es R final menos R inicial. Pasamos el R inicial sumando al segundo miembro. Ahora sí, saco factor común, 2, 1 más gamma cuadrado de gamma vector RI, más gamma por RI más RI. Bueno, en esta instancia vamos a utilizar la identidad, ahora esta. Vamos a utilizar esta identidad vectorial. Vamos a sustituir el triple producto vectorial por este segundo término. Entonces, haciendo la sustitución, RF será 2 veces 1 más gamma cuadrado, abro corchete, esto va igual, gamma por RI, más. De este triple producto, dentro del corchete escribo el producto escalar, más gamma por RI, gamma por RI en la dirección de gamma. Y cierro el corchete. Más RI. Entonces ahora me queda lo que no escribí, que es esto. Que es menos gamma cuadrado por RI. Pero este menos gamma cuadrado, como está aquí adentro, está multiplicado por este factor. Así que es 2 gamma cuadrado
1 más gamma cuadrado RI. Acá saco factor común. RI, saco factor común y esto es 1 menos gamma cuadrado, 1 más gamma cuadrado. Entonces, escribimos que RF es 2 veces 1 más gamma cuadrado, abro corchete, gamma por RI, más gamma escalar RI en la dirección de gamma, cierro corchete, más, bueno, esto que borré es 1 menos gamma cuadrado, 1 más gamma cuadrado RI. Entonces, esta ecuación, que vamos a llamar ecuación 2, es una de las formas que adquiere la ecuación fundamental para la rotación finita, que vamos a llamar ecuación 1, que nos va a proporcionar utilidad para describir la rotación finita de un cuerpo rígido en torno a un punto fijo. Y vamos a buscar otra forma también que es útil, y vamos a hacerlo nuevamente con la incorporación de la definición del ángulo de rotación gamma. Vamos a utilizar algunas identidades trigonométricas. Acá vamos a utilizar esta identidad y esta identidad. Fíjense que yo acá tengo 1 menos gamma cuadrado y esto es 1 más gamma cuadrado, de acuerdo a la definición de gamma, porque gamma es la tangente de phi sobre 2. Entonces, 1 menos gamma cuadrado lo tengo acá en términos de phi y aquí lo tengo también en términos de phi. Vamos a poner la expresión 2 en términos del ángulo de rotación phi. Entonces, RF será 2 veces 1 sobre gamma cuadrado. Esto es 1 sobre gamma cuadrado es el coseno cuadrado de phi. Es 2 veces coseno cuadrado de phi sobre 2. Abro el corchete y es gamma por RI. Gamma es tangente de phi sobre 2 en n. Tangente de phi sobre 2 en n. Por RI. Más gamma por RI por gamma. Así que queda tangente cuadrado de phi sobre 2 como factor común de n escalar RI, n escalar RI en la dirección de n. Estamos acá en realidad. Más 1 menos gamma cuadrado sobre 1 más gamma cuadrado es este dividido este. Se cancela el coseno cuadrado, me queda un coseno en el numerador. Acá cierro el corchete, más coseno de phi por R sub i. Bueno, ahora fíjense que el coseno cuadrado de phi, acá podemos cancelar algo, RF es 2 veces coseno cuadrado de phi sobre 2 y la tangente de phi sobre 2 la escribo como el seno de phi sobre 2 sobre el coseno de phi sobre 2 n por RI, y acá lo mismo, más seno cuadrado de phi sobre 2 coseno cuadrado de phi sobre 2 n por RI en la dirección de n, acá se cierra el corchete, más coseno de phi en RI. Un coseno cuadrado se cancela con un cuadrado aquí y estos dos se cancela con estos dos de aquí. Es decir que sacando el corchete me queda
¿Qué me quedó? 2 seno de phi sobre 2 por coseno de phi sobre 2. Seno de phi sobre 2, coseno de phi sobre 2, por n vectorial o producto vectorial con RI. Abrí el corchete, así que este coseno cuadrado se simplificó con este y me quedó 2 veces el seno cuadrado de phi sobre 2 de n escalar RI en la dirección de n más coseno de phi en RI. Ahora volvemos a utilizar identidades trigonométricas. Usamos esta y lo escribo como seno de phi. Y este que ya lo utilizamos, está aquí, lo escribo como 1 menos coseno de phi. Entonces me queda que R final es escribo este primero. RI coseno de phi, escribí este. Ahora escribo este. 2 seno de phi sobre 2 por coseno de phi sobre 2. Con esta identidad lo podemos escribir como seno de phi más n por RI por el seno de phi más 2 seno cuadrado de phi sobre 2 es 1 menos coseno de phi. Entonces, n por RI en la dirección de n, 1 menos coseno de phi. Y esta es la ecuación 3, que es una segunda forma de la ecuación fundamental que también nos va a ser de utilidad. Bueno, aquí tenemos, a modo de resumen, tenemos la ecuación fundamental para la rotación finita y aquí tenemos dos de sus formas. En la forma 2 la tenemos en términos del ángulo gamma y en la forma 3 la tenemos en términos del ángulo de rotación phi. Recordando que el ángulo gamma ha sido definido como la tangente de phi sobre 2 en n. Vamos a ver la rotación finita de una base ortonormal dextrógira. Sea una base ortonormal dextrógira U sub k fija a un espacio inercial y sea una base ortonormal dextrógira U sub k' solidaria al cuerpo rígido. Bueno, una base ortonormal es sencillamente, si yo tengo el sistema X y Z, los versores I versor, J versor, K versor, para la base inercial, conforman una base ortonormal dextrógira, IJK. Otra podría ser, sea esta una trayectoria de una partícula. En este punto tendremos el versor tangencial, el versor normal y perpendicular, el versor binormal. Los versores tangencial, normal y binormal son otra base ortonormal dextrógira. Bien. Vamos a aplicar esta forma, la forma 3, para encontrar la base solidaria del cuerpo. Entonces, U sub k', la base solidaria del cuerpo, será U sub k, aquí en la expresión 3, donde diga R sub I, lo sustituyo por la base inercial y el R sub F por la base solidaria del cuerpo. Si bien esta expresión
si bien esta expresión es válida para vectores, la expresión es válida también para bases. En este caso, esta base, este índice, es un índice que asume valores de 1 a 3, dando lugar, por ejemplo, a IJK. Bien, entonces, será U sub K por coseno de phi más N por U sub K seno de phi más N por U sub K por N1 menos coseno de phi. Ahora vamos a utilizar la identidad vectorial C, y utilizando la identidad vectorial C, aplicándola aquí, esto es el producto tensorial de N por N operando sobre U sub K. Entonces me queda la base U sub K' como. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sacar factor común. Voy a sacar factor común, U sub K que está aquí, aquí y aquí, en los tres términos. Entonces, saco factor común, entonces lo saco y ¿qué me queda? Me queda el tensor unidad por coseno de phi más N por el tensor unidad por el seno de phi más N producto tensorial con N, U sub K sale, por 1 menos coseno de phi por U sub K. O podemos escribir U sub K' es igual a R operando sobre U sub K, donde R es el tensor de rotación finita que es el corchete. Entonces, R es 1 por coseno de phi más N por el tensor unidad por seno de phi más N producto tensorial con N 1 menos coseno de phi. Este es el tensor de rotación finita. Tensor de rotación finita. Donde el tensor unidad no es más que el tensor unidad. Su matriz es la matriz identidad. Este es el producto vectorial del versor n que me da el ángulo phi, donde se encuentra espacialmente el ángulo phi, la normal principal. Este es el producto tensorial del versor n por el versor n, y así tenemos al tensor de rotación finita. Si nosotros lo aplicamos para los vectores, me va a quedar que el vector R sub f es igual al vector de rotación finita operando sobre RI. Es decir, que el vector R final lo obtengo como el producto del tensor de rotación finita por el vector R sub i. Pensándolo ligeramente distinto, podemos decir que obtenemos el vector R final, luego una rotación finita, como la operación del tensor de rotación finita operando sobre el vector R sub i. Fíjense que esta operación es una operación del mismo tipo que esta. L igual I por omega, donde en esta operación nos dice que el momento angular de un cuerpo rígido es igual
al tensor de inercia operando sobre el vector velocidad angular. Estas dos expresiones matemáticamente son idénticas, físicamente representan cosas distintas. Bueno, definimos entonces al tensor de rotación finita como un tensor de rango 2 que es función de la normal y es función de phi. Y tendrá componentes R sub KL escritas en su forma original y tendrá componentes R minúscula K sub L, R minúscula sub KL dividido 1 más gamma cuadrado cuando utilizamos la forma 2. Cuando utilizamos la forma 2. Cuando utilizamos la forma 1 tiene componentes, cuando utilizamos la forma 3 tiene componentes R mayúscula sub KL y cuando utilizamos la forma 2 tiene componentes R minúscula sub KL por 1 más gamma cuadrado. Consideremos entonces que el R inicial tenga componentes X sub K, que el R final tenga componentes Y sub K, que el ángulo gamma tenga componentes gamma sub K y la normal principal tiene componentes N sub K, donde estos subíndices K son subíndices que asumen valores de 1 a 3. Entonces, I sub K será R sub KL por XL y será igual a R minúscula sub KL dividido 1 más gamma cuadrado por XL, donde aquí aplica la convención de Einstein de índices repetidos. Índices repetidos, suma de 1 a 3. Fíjense que índice repetido tengo a L, suma de 1 a 3. Índices libres, K. Bueno, vamos a escribir acá R es tensor identidad por coseno de phi más N por tensor identidad por seno de phi más N producto tensorial por N 1 menos coseno de phi. Bueno, escrito en forma matricial, esto, hago espacio acá, R va a ser tensor identidad 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 por coseno de phi más este producto que tiene ceros en la diagonal principal. Este es menos NZ, esto es NI, es antimétrico, así que este es NZ, este es menos NX, menos NI, antimétrico, NX. Por el seno de phi más el producto tensorial entre un versor por sí mismo me da nx cuadrado, nx por ni, nx por nz, acá ni por nx, acá ni cuadrado. En la diagonal principal los cuadrados. Y aquí ni nz, acá nz por nx, acá nz
por NI y acá NZ cuadrado. Esto por 1 menos coseno de phi. Ahí tengo el tensor de rotación finita, donde las componentes n indicadas son las componentes del versor n. Y el versor n me está caracterizando al vector rotación en el espacio. Escrito en forma indicial, esto es R sub KL, esto es la delta de Kronecker, delta sub KL por el coseno de phi, más, aquí tengo el símbolo alternante, epsilon KLR por NL por el seno de phi. Y acá tengo N sub K por NL por 1 menos coseno de phi. Esta es la forma indicial del tensor de rotación finita, donde esta es la delta de Kronecker, este es el tensor de Levi-Civita o símbolo alternante, y se respeta la convención indicial de suma de índices repetidos de Einstein. O sea que aquí suma índices repetidos, el resto son índices libres. Los dos índices me está indicando, los dos índices libres que tengo tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, que el tensor de rotación finita es un tensor de rango 2. Podemos ejemplificar en forma sencilla llevando la rotación espacial a una rotación plana. Vamos a ejemplificar con una rotación plana en el plano XY, rotación que tiene gamma x0, gamma y0 y gamma z es tangente de phi sobre 2. Vamos a generar una rotación plana en torno al eje z. R sub i, que lo habíamos definido como x sub k, lo vamos a escribir como xy. Y al R final, que lo definimos como y sub k, lo vamos a escribir como x' y prima. Entonces, en una rotación plana, sea este el eje X, el eje Y, sea este el punto P inicial y este el punto P final, donde esto es entonces el R inicial, el vector R inicial, y esto es el vector R final. Y el ángulo de rotación será phi, que lo tenemos en el plano del pizarrón. Entonces, aplicando la forma 2 para RF, llevamos RI a RF. Entonces, aplicando la forma 2, será x' igual 1 menos gamma cuadrado, 1 más gamma cuadrado, por x, menos 2 gamma, 1 más gamma cuadrado por y. Y prima es 2 gamma, 1 más gamma cuadrado por x, más, acá se cambian las posiciones, 1 menos gamma cuadrado, 1 más gamma cuadrado por y. Bueno, recordando las identidades trigonométricas que teníamos,
ya borradas ahora. 1 menos gamma cuadrado dividido 1 más gamma cuadrado es el coseno de phi por x. Este es el seno de phi por i. Acá me queda, bueno, el seno de phi por x más el coseno de phi por i. Bueno, fíjense que esto es x y esto es y. Son las componentes del vector posición R inicial, que me da la posición de P sub i, del punto P sub i. En la rotación finita, pura, en torno al eje Z que está saliendo del plano del pizarrón, luego de girar un ángulo finito phi, el punto P sub i va al punto P sub f, identificado por el vector posición R sub f, donde sus componentes son x' y prima. Es decir, estas dos ecuaciones me están representando ese giro. Además, estas dos ecuaciones, fíjense que yo podría, para visualizarlo, acá podría decir más 0 en z y no cambia nada, más 0 en z y no cambia nada. Si que cambia nada, podría decir z', que es el eje de rotación, será igual, bueno, todo eso, más, bueno, 0 en x, 0, más 0 en y, 0, más 1 en z. Es decir, que z y z' son iguales. Fíjense que aquí lo que tenemos es la matriz de transformación plana. Tenemos la matriz A, coseno de phi menos seno de phi, 0, seno de phi, coseno de phi, 0, 0, 0, 1. Esta matriz de transformación plana, para un giro plano, la tenemos, cuando pasamos de coordenadas cartesianas a polares, tenemos una transformación plana. Cuando hacemos tres transformaciones planas sucesivas para identificar los ángulos de Euler, usamos esta misma transformación plana 3 veces, cambiando las posiciones relativas de los términos.